Buenas de nuevo. Incorporémonos. Bueno, antes de comenzar con la clase, hay un compañero que no tiene un grupo. Yolik, ¿Cómo te llamas? Daniel, Daniel Monjaraz. Daniel Monjaraz. Entonces hay que ver cómo lo integramos al compañero, porque es importante que ya esté metido en un grupo. Cabal, en eso es el que no estoy. Puede bajar a la M, porfa, para ver si me pegue. Porque es necesario que esté y ver cómo él se integra. Son grupos de 5, pero en realidad vamos a tener que hacer una excepción para que él se pueda integrar a uno y que quedaría de Ceiba. Entonces aquí no sé si tú ya tienes ya te conoces con. Sí, voy a preguntar, le voy a preguntar aquí a uno de mis compañeros, a ver si me puedo unir a su grupo. Entonces yo aquí te estoy mostrando, son bastantes, Sí. son 15 grupos. Pues ahorita voy a preguntar, ya le voy a avisarle. Vaya, entonces, bueno, en realidad, integrarte a un grupo y me comunicas por el foro. Gracias, Lee. Bueno, vamos a seguir, pues, entonces, con nuestra clase. Bueno, esta es la clase que tuvimos que haber desarrollado quizás en la semana pasada, o al menos desde el martes. Y este es el tema, el capitalismo en El Salvador, historia inmediata nacional y la sociología vivida. Bueno, el ánimo de esta clase, el objetivo de esta clase es muy importante. Y eso lo manifestamos pues en la jornalización. ¿Por qué la sociedad salvadoreña? ¿Por qué la sociedad salvadoreña es una formación económica y social capitalista? Porque no es posible que nosotros estemos diciendo, oigamos muchos discursos en la radio, en los periódicos, en la calle. No, y aquí es el capitalismo el que prevalece. Y es cierto, pero nosotros tenemos que entender por qué va, entender esta situación. Entonces, yo quisiera comenzar esta clase con la siguiente idea. El pecado original para el aparecimiento del capitalismo como modo de producción dominante, el caso de El Salvador, ¿sí? Es el siguiente, ¿sí? Como idea fuerza, establecer los supuestos históricos sociales que permitieron que en El Salvador surgiera y se desarrollara el modo de producción capitalista. Por favor, tengamos presente esta idea fuerza. Bueno, es necesario hacer una aclaración necesaria. ¿Qué es el modo de producción? Y aquí vamos a establecer, pues, la definición de modo de producción. Acuérdense que estamos hablando del modo de producción capitalista en El Salvador. Y entonces vamos a decir, pues, la forma de cómo una sociedad y, en términos más apropiados, una formación económica y social históricamente determinada organiza la producción económica de bienes y servicios
y su consecuente distribución, circulación y consumo para la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales. Entonces, el modo de producción, que es una categoría de análisis para hacer pues un estudio de lo que es una formación económica y social, sea la salvadoreña, sea la guatemalteca, sea la hondureña o sea la africana, ¿sí? o la hindú o la india. Entonces, el modo de producción viene a ser como esa categoría que nos explica el cómo se organiza la vida material de una sociedad y más apropiadamente de una formación económica y social. Entonces, ¿se acuerdan que el martes creo que estuvimos hablando del salario mínimo? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo el salario mínimo va a impactar la vida de muchos trabajadores, pero no de todo el mundo laboral? Porque el modo de producción capitalista en El Salvador ha configurado una formación social desequilibrada, donde hay más personas en el sector informal de la sociedad o de la economía. Hay más personas trabajando en la calle, en los mercados, en los barrios, en las tiendas, ¿sí? En los lugares donde existen negocios que no están dentro de los cánones formales de la economía. Y en cambio, los que están en el campo formal, solo es el 30%. En cambio, el 70% está en el sector informal. Entonces, ¿qué me dice eso? Que el modo de producción capitalista en El Salvador ha configurado pues un mercado laboral desequilibrado en la cual la explotación de la fuerza de trabajo también es desigual, ¿sí? También hay desequilibrio. Entonces, el modo de producción es el cómo nosotros nos organizamos para producir nuestros bienes y para ofrecer nuestros servicios. Entonces, para el caso de El Salvador, vamos de hoy en adelante a decir, mire, el modo de producción que prevalece en El Salvador es el modo de producción capitalista. Ahora bien, yo no sé si ustedes se fijan de que a mí me gusta mencionar, mire, este es nombrarlo con nombre y apellido, ¿sí? A los problemas. Entonces, pero falta todavía ponerle apellido al modo de producción capitalista en El Salvador. El modo de producción capitalista en El Salvador es subdesarrollado. Ahí ya tenemos con nombre y apellido al modo de producción capitalista en El Salvador. Algunos dirán, no, mira, también es un modo de producción capitalista periférico. ¿Sí? También cabe. Pero debemos de tener claro, pues, no es lo mismo el modo de producción capitalista que prevalece en los países como Estados Unidos, Canadá, Francia, donde el desequilibrio no es como en El Salvador. Para el caso, la economía, por ejemplo, en el caso de los países ricos, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, ahí el sector informal prevalece. Es mayor el sector formal, que el sector informal. Lo importante es que no podemos decir de que solo el sector formal es el que existe en las economías de los países ricos. No, también hay informalidad. Solo que no prevalece sobre el sector formal, sino que es al contrario. El sector formal es mayor que el sector informal. Entonces, ahí estamos haciendo una diferenciación. Estamos haciendo una relativización del modo de producción, ¿sí?
Entonces, vayamos aclarando esta situación, por favor. Porque después de esta clase, después de este curso, usted cuando escuche, es que la formación económica y social salvadoreña es capitalista. Pero usted ya va a saber por qué. Y el día de mañana, cuando se integre al mercado laboral, ya sea como licenciado en nutricionista, usted va a entender esa relación laboral, ya sea con la empresa con la que usted se vincule laboralmente, ¿sí? O con otro, por ejemplo, con el gobierno, por ejemplo, podría ser también, y con el Estado. Pero va a tener un salario. Entonces, pero eso dentro de las definiciones y condiciones capitalistas. ¿Sí? Ojo con eso. Planteada así la problemática, es necesario señalar o advertir que el modo de producción como categoría de análisis es abstracta y pura, porque es válido o válida su aplicación para todo tiempo y lugar. Resulta que el modo de producción, modo de producción es una categoría de análisis en sociología. Y entonces nos sirve para también problematizar sociedades que no necesariamente son las salvadoreñas. Fíjense que me fui a meter con los países ricos. Estados Unidos, Canadá, Francia. También ahí existe el modo de producción capitalista. Solo que con distintas condiciones, con distintas dinámicas, con distintas variables. Entonces, por eso que decimos, es abstracta y pura. ¿Qué es lo abstracto y puro? Que puede ser indistintamente aplicado o problematizado en distintas realidades. Eso es lo abstracto y puro. Ahora bien, ya cuando usted se mete a investigar el problema o el fenómeno, va a encontrar, pues, se va a empezar a topar con unas características bien específicas, bien particulares, que van diferenciando, que van relativizando el problema. Entonces, por eso es que decimos que el modo de producción como categoría de análisis es abstracta y pura. Es decir, y esto es muy importante. Tauro, Moisés, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Moisés. Leonardo, ¿me podría leer esto? Esta diapositiva. Sí, ahorita. Por favor. Okay. Es la número 6, ¿verdad? Para poder leerla aquí mejor. Es la 6, sí. Dice, es decir, que desde que la humanidad registra una organización sistemática y sostenida de la producción como la forma más amplia de apropiarse de la naturaleza para satisfacer las necesidades fundamentales, es que podemos establecer una forma, modo, sentido y ritmo de la producción. En otras palabras, desde que existe concientización, organización y movilización en torno a las necesidades humanas, hay y habrá modo de producción dominante. Muchas gracias. Miren, esto hay que tener mucho cuidado para entenderlo. ¿Sí? O sea, recuerdan que decíamos hace unos minutos, es abstracta y pura la categoría modo de producción. O sea, que se puede usar en distintas formaciones sociales, pero también en distintos tiempos. ¿Sí? En distintos tiempos y espacios también. Porque aquí Leonardo nos leyó algo bien importante. Dice, el modo de producción, en otras palabras, desde que existe concientización, organización y movilización en torno a las necesidades humanas, hay y habrá modo de producción dominante. Entonces, yo no sé si en bachillerato ustedes vieron, pues, por ejemplo, esta categoría, el modo de producción. Y escucharon hablar, por ejemplo, de la comunidad primitiva. ¿Sí?
Cuando el hombre pudo desarrollar pues ya la civilización, las relaciones laborales y empezó a transformar la naturaleza en función de sus necesidades. ¿Sí? O sea que habían relaciones de colaboración y de cooperación en la comunidad primitiva. Mire, y eso desde hace cuánto, mire, desde hace cuánto se puede hablar de eso. 20.000 años. 20.000 años, hace 20.000 años, comunidad primitiva. ¿Sí? Entonces, ya podemos hablar del modo de producción dominante. ¿Cómo se llama ese modo de producción? Modo de producción primitivo. Luego viene de que a partir de esas relaciones laborales, dialécticas y contradictorias, es que van a ir habiendo, pues, formas de dominación de unos sobre otros. ¿Y qué es lo que surge después del modo de producción primitivo? O de la comunidad primitiva, como muchos le llaman. ¿Sí? Le llamarán el modo de producción esclavista. Surge el esclavismo. ¿Sí? En el devenir del tiempo viene, ¿sí? Viene y dice, bueno, como la propiedad privada surge. Unos se apropian de los bienes de los otros. ¿Sí? Entonces, surge la propiedad privada. Entonces, no solo la propiedad privada sobre la tierra, sobre otros bienes, sino sobre la gente. Entonces sufre el esclavismo. Ah, mire, pero como hay relaciones de superioridad y desarrollo, de las entrañas va a haber otro modo de producción. Sí, Daira Perla Palacio. Santiago, ¿Sí? disculpe que manté la presentación, pero es que casi se me cae el celular y lo hice por accidente y no sé cómo borrarlo, así que disculpe, ¿sí? Ah, bueno, sí, acabo de ver esa mancha, pero no hay problema, no hay problema. Yo sé que fue un accidente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que yo les quiero plantear es que de las entrañas de un modo de producción también surge otro modo de producción. Cuando ya las cosas son caducas, ¿sí? Tienen que darle cabida a otro modo de producción. Entonces, vamos a ver que del esclavismo va a surgir otro modo de producción, que es lo que le llamamos el feudalismo, en donde siempre las relaciones de dominación se van a ir desarrollando. Entonces, ahí ya no van a haber esclavos en el feudalismo, sino que van a haber siervos, llamados siervos, que va a ser servidumbre. ¿Bien? Sí, la servidumbre afanada, por ejemplo, en la tierra, la servidumbre de las levas, le llamamos. ¿Sí? Entonces van a ver ya las clases sociales también configuradas, van a ser otras. ¿Sí? Porque en el esclavismo era esclavos, esclavistas. Ya en el feudalismo va a ser pues, los nobles, ¿sí? La nobleza, los siervos, ¿sí? El clero también. En el feudalismo. Y mire, en el feudalismo también se fueron madurando las condiciones contradictorias para darle cabida a otro modo de producción dominante, que se va a configurar como dominante. Y vamos a ver que de las entrañas del modo de producción feudalista va a surgir el capitalismo. Imagínense, del que estamos hablando ahorita, del que comenzamos a hablar también en esta clase, hasta hoy en día. Hasta hoy en día. En el siglo XX, o sea, el siglo pasado, pudo darse la superación del capitalismo por otro modo de producción. Y si usted lee la historia del siglo XX, se va a dar cuenta que fue el modo de producción socialista. Usted lee la historia del modo de producción en el modo de producción capitalista en el siglo pasado, va a ver que también surge el socialismo. El problema del socialismo es que no pudo sostenerse.
a pesar de las realidades contradictorias a que le dio lugar. Entonces regresó, esas sociedades tuvieron cambios regresivos al capitalismo. O sea que el modo de producción socialista, porque también hay que hablar, como modo de producción dominante solo duró como 70, 60, 70 años. Y su principal exponente fue lo que se llamó la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Y como se desintegró, cuando el modo de producción socialista no pudo tener como una sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Y entonces se derrumba. Y vuelve nuevamente el modo de producción capitalista. Pero no fue en el siglo XX. Ahí por el 90, 91. ¿Sí? Y subsiguientemente, como una dinámica de dominó, vinieron el campo socialista que se le llamaba, y que estaba en Europa, ¿sí? Cayó. Y de nuevo el modo de producción dominante ahora es el capitalismo. Bien, pero hay que aclarar algo. Fíjense que cuando un modo de producción desaparece, no desaparece del todo. No desaparece del todo. Porque ahora, si usted consulta, por ejemplo, los datos de las Naciones Unidas, usted todavía va a encontrar países cuyo modo de producción es el socialismo. En América, por ejemplo, tenemos Cuba. En Asia vamos a tener países como Corea del Norte, vamos a encontrar también Vietnam, ¿sí? Que ellos proclaman el modo de producción socialista en sus sociedades, en sus formaciones sociales. Ahora bien, como no es el punto de nuestra clase no es estar viendo cómo les va ahorita con su modo de producción. Suficiente con el que nos quedemos con este gran problema que tenemos en nuestro país con el modo de producción capitalista. Pero eso sí era necesario aclararse. ¿De acuerdo? Bien. Y por eso es que esta diapositiva es muy importante, porque viene el caso de El Salvador. ¿Ah? El caso de El Salvador. Y para hablar del modo de producción capitalista en El Salvador, es necesario acudir a la historia. La sociología, entonces, pues por eso es que utiliza mucho la historia. Es como un remitente necesario, la historia, porque es la sociología vivida. Es la sociología que nos da cuenta cómo fueron las cosas, ¿sí? Cómo fueron las personas, cómo fue la vida, ¿sí? La historia. Entonces, por eso es que vamos a hablar de la idea siguiente. Erika Godoy, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Erika. ¿No está Erika con nosotros? Daira, entonces, Daira Perla Palacios. ¿Me podría leer esta diapositiva, por favor? Ok. Lo manchado no. En nada. La porción interesada de los españoles en 1525 es que se puede plantear la génesis y posterior desarrollo y sustitución hegemónica de un modo de producción preexistente por otro en forma violenta y extensiva. Es decir, que antes de la invasión de los españoles, la sociedad indígena había desarrollado y organizado plenamente una forma organizada de satisfacer sus necesidades. El modo de producción tributario, o lo que Marx también planteó como modo de producción asiático. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que importante es esto lo que nos acaba de leer la compañera. Fíjense, y aquí de nuevo utilizamos la categoría modo de producción para empezar
aplicándolo no necesariamente al modo de producción capitalista, sino que también hablando de un modo de producción preexistente. Miren, preexistente. Y aquí voy a usar el lápiz que usó la compañera. El modo de producción preexistente. Aquí ves. Preexistente, mira. Estas son ideas muy importantes. Modo de producción preexistente. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Que antes de la llegada de los españoles había un modo de producción en la sociedad indígena, ¿sí? Precolombina. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba modo de producción tributario. Tributario. ¿Sí? Y lo que llamaba más como modo de producción asiático. Entonces, vean, vamos a ver pues que aquí va a haber un contraste entre modo de producción. ¿Sí? El preexistente y el existente dominante que se va a ir configurando como el modo de producción capitalista. Ojo, por ejemplo, con la incursión interesada de los españoles en 1525. Sí, hace casi 500 años. Casi 500 años. Entonces, vean pues, cómo la historia nos está dando datos, nos está dando planteamientos para justificar el modo de producción capitalista en El Salvador. Ojo con esto, por favor. Ojo con esto. Entonces, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Yo, licenciado. Sí, sí. Ya he de aburrir yo, ¿verdad? No, de ninguna manera, créemelo. Ustedes, es legítimo que usen la opinión, el derecho de opinión. Mira, es que en ambientes presenciales yo discuto, debato en clase. Sí, claro, es que así tiene que ser. Porque la materia se presta. Cabal. Solo quería poner como mi punto de vista, ¿verdad? Que pensándolo bien, siempre El Salvador ha sido como esclavo, digamos. Desde que vinieron los españoles, ellos vinieron a tomar el poder, se hicieron dueños del país y nunca lo han soltado, pues, porque la gente que quiera eso no, viene ahí acarreando el poder, han sido como que vienen de delegados atrás y siguen siendo familiares, bisnietos, cosas así, digamos, por ejemplo. Sí, Los que claro. siguen en el poder, digamos, es como que lo han ido heredando, ¿verdad? Ha sido una sucesión. Ajá, correcto. Ha sido una sucesión. Ahí sí yo secundo este planteamiento. Han cambiado las personas, pero lo que no ha cambiado es el modo de producción. Ajá, el modo de El modo de producción. producir. Es lo que dicen las abuelas, el mismo mono con distinta cola. Ah, correcto. ¿Verdad? Y esto es bien verídico esto. No sé cómo deshacerme del lápiz. ¿Tiene alguien idea? Porque no voy a seguir manchando. A ver. No sé. Increíble. Creí que no me iba a encontrar. Donde tiene el lápiz, tiene que salir una barra como con una pluma, un borrador, etcétera. Yo estoy en la computadora, pero a mí no me sale. Ah, no. Tiene que de donde lo saqué. Sí, por ahí. De donde lo saqué, tiene que salir un lápiz, dice la compañera. A menos que le haga con el lado derecho. Bueno, yo intenté, pero no lo puedo borrar yo. Ya lo pude desvanecer. Disculpe, son gajes del oficio. Dele. Bueno, entonces, en realidad Moisés tiene la razón
porque desde que vinieron los españoles comenzó la desgracia, ¿no? ¿Sí? La desgracia, pero para la mayoría. Sergio. Porque Moisés nos está hablando de personas, de familias minoritarias. ¿Sí? Son personas, los criollos, pues, siempre fueron minoría en la sociedad. Entonces, en función de esa minoría, se funda la sociedad salvadoreña. Y uno como sociólogo, y yo no sé, la expresión es adecuada, lo que les voy a decir, cae mal. ¿Sí? Es incómodo. Uno se vuelve incómodo cuando dice, mire, es que la sociedad salvadoreña se fundó a partir de la exclusión de la mayoría de la población. ¿Sí? O sea, y a muchos no les gusta eso. Les gustaría escuchar planteamientos o cuestiones que vayan acorde a sus intereses. ¿Sí? Entonces, mire, ¿y por qué la sociedad salvadoreña es tan desigual? Y nosotros ya hemos hablado de la desigualdad en este país, porque así fue fundada. Se fundó a partir de la exclusión. Se fundó a partir de la exclusión de los indígenas. ¿Sí? No se exterminaron como sucedió, por ejemplo, ahí donde es ahora los Estados Unidos. No se exterminaron, pero sí fueron excluidos. ¿Sí? Entonces, vean, por eso es que hasta hoy en día también estamos hablando de la exclusión, de la marginación y de la desigualdad. Entonces, es necesario pues que nosotros estemos aclarando esto hoy en pleno siglo XXI para tener la certeza de por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista subdesarrollada, o sea, con nombre y apellido, como les digo. Entonces viene aquí esta gran conversión, ¿va? Este gran cambio que se va a empezar a registrar de una agricultura tributaria que era propia del modo de producción preexistente, que hablábamos en la diapositiva anterior, a una agricultura comercial, que es ya la influencia de la llegada de los españoles y de la dominación española. ¿Sí? O sea, se va a pasar de una agricultura tributaria a una agricultura comercial. Entonces vamos a hablar de la transición, porque es necesario. En esta transición es que se va a ubicar o definir el contexto histórico-social del proceso de acumulación originaria de capital. Ojo, acumulación originaria de capital, y que consiste para el caso de El Salvador en la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. Y este es un planteamiento de Marx, del marxismo. Y para el caso nuestro, va a ser la tierra en manos de las comunidades indígenas, las sujetas de despojo. Ojo con esto. Aquí ya estamos hablando del caso típico salvadoreño. Esta es historia, pero historia científica, no historieta. No es la historia torcida a favor de mis intereses, porque estas son las vísceras. Ojo, son las vísceras. Que usted sabe que bueno, usted ahorita no se le ve en la víscera, pero ya cuando le hacen un procedimiento, entonces usted empieza a permitir que le vean su víscera. Algo así estamos haciendo ahorita. Entonces, vean, surge una categoría de análisis de las entrañas del modo de producción capitalista, y es la acumulación originaria de capital. ¿Recuerdan la primera diapositiva? ¿Recuerdan? Y la voy a remitir, por favor. La voy a remitir.
el pecado original para el aparecimiento del capitalismo como modo de producción dominante en El Salvador. Y todos los que hemos leído la Biblia sabemos a qué nos referimos al pecado original, ¿va? ¿A qué? ¿Cuál es la noción que tienen ustedes de pecado original? Los que hemos leído la Biblia. Moisés, ¿cuál es la noción de pecado original? ¿Estás ahí, Moisés? No. Leonardo. El pecado con el que nacemos por la desobediencia de Adán y Eva. Correcto. Entonces, nosotros vamos a considerar a la acumulación originaria de capital como el pecado original para el aparecimiento, para la génesis del modo de producción capitalista, no solo en El Salvador, sino que en todas las sociedades que hoy por hoy son capitalistas también. Para el caso, vayámonos a México. Bueno, ahí son los mexicanos los encargados que nos van a decir, mire, fíjese que en México, a partir de esta fecha, a partir de este proceso, se empieza a hablar de capitalismo. Pero no son los mexicanos. Pero yo, como salvadoreño y sociólogo, tengo que hablar de que es a partir de 1525 que podemos hablar de ese pecado original, ¿sí? Que es la acumulación originaria de capital. Pero también me importa mucho que quede claro que en qué consiste la acumulación originaria de capital. Y vamos a leer de nuevo: la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. Fíjense que aquí se habla de separación violenta. Todavía estamos echándole azúcar al término. Es que en verdad fue un verdadero despojo. ¿Sí? Fue una verdadera expulsión, ¿sí?, de los indígenas de sus tierras ejidales, de las tierras comunales. ¿Sí? Y como eran las tierras más fértiles, las que tenían los indígenas, esas van a ser, a esas les van a caer, como decimos nosotros vulgarmente. Va a ser la separación violenta. Y ahí tenía razón Marx cuando hablaba de la separación violenta. Ojo con esto también. Es decir, el despojo de las comunidades indígenas de sus tierras comunales por parte de los españoles, y que va a significar una redefinición, reorientación de la producción. Por lo tanto, la génesis y surgimiento del modo de producción capitalista en un sentido amplio. Es que esta es pregunta de examen. Sí, que quede claro. Estamos a punto de llegar al final. Nos vamos a ¿Cuál es la pregunta? No, ya pasó, ya pasó. Ya la dijo. Sí. Bueno, entonces estamos a punto de... No, ya no tenemos tiempo. Entonces vamos a llegar hasta aquí. Y nos vamos a ver la próxima, la semana después de las vacaciones. Y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Gracias. Feliz vacaciones, Lick. Bueno, gracias, igualmente. Feliz vacación. Repite después de vacaciones. Sí. Todos los españoles están en deuda. Felices vacaciones. Descansen. Si pueden. Que igual. Y... Gracias, nos vemos. Aquí nos quedamos. Vean. De acuerdo. De acuerdo, Lick.